Tendríamos que hablar de Chubut. ¿Querés que tiremos alguno? Podemos tirar la pelea en sí, o sea, vos conocés muy a fondo como Arre. la discusión de lo que está pasando con el petróleo, o sea, políticamente hay algo que en este momento es más un signo de preguntas. El juez federal Sastre de Rawson le dio la razón al gobernador Nacho Torres. El gobierno nacional hace trascender que va a presentar el caso en la Cámara, que lo quiere llevar, en algún momento se habló hasta de un persaltum que llegue a la Corte. Torres de Chubut dio por cerrado el tema, el gobierno no, digo, ahí políticamente volvemos a un poco lo que se hablaba al principio, como si fuera una especie de intencionalidad manifiesta del gobierno nacional de tener enemigos, de generar frentes de batalla, o estará muy convencido de que tiene razón en la discusión. ¿Vos qué pensás? ¿Quién tiene razón en esta discusión? Todo el mundo. Siempre todo el mundo tiene alguna parte de razón. Sobre todo cuando se juega para la tribuna. Te escucho y lo que se me viene a la mente, porque Nacho Torres ya venía diciendo, no, estoy abierto al diálogo, estoy abierto al diálogo. Y te escucho y se me viene como, bueno, a ver, el tema para Chubut no está terminado porque una vez que se judicializa, obviamente los procesos o las garantías procesales tienen justamente un recorrido donde se apela, donde hay instancias superiores, donde además cuando son cuestiones de entre las provincias o provincia con nación, justamente termina como costumbre en la Corte Suprema de Justicia. Entonces me extrañó eso, como el tema está terminado, Nachito, tampoco que funciona así tan fácil No, claro. la democracia. Es que yo creo que ahí hay algo que pasa, digo, ¿qué significó esta pelea para el espacio político en el que Sí, la juega? interna que señaló el propio Torres en Exacto. TN diciendo que Patricia, lo dije bien, Patricia, Castillo. Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, estaba jugando políticamente con la situación. Bueno, cuando en pleno conflicto, capaz se acuerdan, quizás no todos, mientras Mauricio Macri estaba tratando de intervenir entre gobierno nacional y gobernador chubutense, Patricia Bullrich estaba en Washington y se puso a defender al gobierno de Javier Milei, a juntar firmas ahí. Lo que pasa con Torres para mí es interesante porque cala en un montón de niveles de discusión. Bueno, ¿qué pasa con los recursos? ¿Qué pasa con los fondos? ¿Qué pasa con la interna del PRO? ¿Qué tan cerca pueden estar de la libertad de avanza y quién conduce el PRO? Digo, me parece que esas son cosas que pusieron en juego la discusión entre Torres y Milei, que fue después la discusión de los gobernadores y Milei. Digo, se convirtió en muchas cosas la pelea de Torres con Milei. Y al igual que tu gran columna de investigación sobre los comedores, siempre la paga la gente y lo que está siempre como en un plano Total. absolutamente secundario es la gente, ¿no? Porque sabemos que hay parte que se juega para la tribuna, como es esto, el gobernador de Chubut y el vicegobernador diciendo, muchacho, gobierno nacional, nosotros mandamos las notas correspondientes y es cierto, desde diciembre están pidiendo la refinanciación, después ahora en febrero pidieron la ejecución total de la deuda, que si no me equivoco, además, este arreglo del fideicomiso y el pago automático del 1 al 10 es una resolución que había firmado Massa en el gobierno anterior, no es algo de este gobierno. Y el gobierno nacional, muy astuto, respondiendo el propio viernes 23 de febrero al mediodía, digamos, fue, ¿no?, en las últimas horas, cuando ya el conflicto había escalado, respondiendo, sí, perfecto, te aceptamos que vos tomes deuda para hacer el pago del dinero del fideicomiso, mandanos estas condiciones. Y después, bueno, el acto bochornoso de Milei y la campaña con el hashtag Nachito, abrí el mail y demás. La discusión de la gente ni aparece acá. Me parece. ¿No? Chubut, una provincia que viene muy, muy castigada, hace mucho tiempo. Es cierto que hace mucho tiempo los chicos no tienen clase, hace mucho tiempo que los trabajadores del Estado, que eso repercute en un montón de sectores de la economía diaria de las personas, hace mucho que está complicado. Yo la última vez que fui, por ejemplo, se ve en las calles, se ve, yo soy de Trelew, vos ves en las calles que está todo mal y la gente está... Trelew, por ejemplo, hace unas semanas me enteré que bajó drásticamente la cantidad de habitantes. Trelew es una ciudad que históricamente recibió personas de distintos lugares del país
que iban en los 80, como fueron mis viejos, porque había laburo, porque era un lugar próspero donde te podías desarrollar. Eso fue así mucho tiempo. Trelew era una ciudad que crecía, que crecía. Y Comodoro también. Comodoro también. Comodoro tiene una situación particular porque tiene petróleo. Sí. Entonces, ahí todo gira como con otras variables, si bien obviamente forma parte de Chubut y está atravesando la misma crisis. Bueno, hay otra guita circulando, a diferencia de las ciudades que no son petroleras de la provincia. Y en los últimos años la gente se empezó a ir de estas ciudades que históricamente recibieron argentinos que iban a probar qué pasaba en la Patagonia, y en general les iba bien. La gente se está yendo. Me parece que ahí es lo que decís. La vida cotidiana de las personas queda siempre en un segundo plano. No, y el número, cuando uno veía algunos análisis y algunos papers, hay un montón de información, papers, ¿cómo uno parece que fui a la universidad, pero no, la verdad que no. Cuando uno ve todas las estadísticas y todos los trabajos que hacen tanto consultoras privadas como el gobierno con los números de producción de petróleo y demás, que durante 2023 el 8% de regalía nacional que se queda, de regalía, o sea, la regalía del Estado Nacional que obtiene a través de la exportación de petróleo, eran 70, si no me acuerdo, 70 o 77 mil millones de pesos. Y la deuda en pesos que tiene justamente Chubut era de 88 mil millones de pesos. Y es lo que genera en un año de regalías al Estado Nacional. Y ahí yo creo que de verdad hay que dar un debate, no para la tribuna, no desde la chicana. Qué poco federal que ha sido siempre este país, qué mal repartido que está el dinero, cómo claramente como los grandes medios operan en la ciudad y le prestan muchísima atención a lo que pasa en la ciudad, se ha abandonado siempre al resto del país, no le dan valor al resto de las poblaciones. Vos apenas salís 20 kilómetros de la capital federal y se vive muy distinto. ¿No? Como Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y yo creo que nos debemos un debate en exceso profundo de lo que se le da a las provincias, de las obras. Se hacen falta muchísimas obras porque es un país muy amplio, con idiomas, con culturas absolutamente diferentes. Y acá en la capital se puede acceder a una salud pública que funciona mal o peor, pero se accede, y por ahí vos vivís en el medio del monte chaqueño donde el Estado aprovecha para talar indiscriminadamente y podés tener un nene que se te muere de fiebre porque no tiene una aspirina. Y es muy, muy desigual esta Argentina.